Último día. Ya acabamos el seminario, que espero que os haya sido muy útil y que hayáis practicado un montón. Lo dejo ahí en el aire. Y este último día pues acabamos con una propuesta para que veáis que realmente eso que yo os proponía el primer día de que todo en la vida se basa en las emociones, puede tener su base y si aplicamos esto incluso podemos conseguirlo. ¿Bien? En este caso el tema propuesto es la prosperidad y la prosperidad no es nada más que conseguir aquello que tú quieres. Para empezar, pues os quiero hacer una pregunta. ¿Habéis tenido un deseo importante en vuestra vida y lo habéis conseguido? Sí. ¿Y habéis tenido otro deseo importante en vuestra vida y no lo habéis conseguido? Es la mayoría. Es la mayoría. ¿Eh? Yo no he tenido. ¿No has tenido deseos importantes? Yo creo que la felicidad es no tener ningún deseo así. Bueno, eso ya Bueno. sabemos que dura de eso. Bien, bien. Tú ya vas a ir por la vía rápida. La verdad es que o sea, he deseado tener lo necesario para vivir y eso sí lo he conseguido. Todo deseo. Bien, bien, bien. Pero no hay un deseo determinado. Bueno, los deseos también pueden tomarse como un juego. Es decir, yo puedo desear algo, pero si no ocurre, pues no pasa nada. Pero he disfrutado mientras tanto, hasta llegar. Que sería también un poco el sentido de la vida, ¿no? Es, bueno, pues yo voy deseando cosas, voy explorando, voy aprendiendo y en ese camino pues voy disfrutando, ¿no?, de lo que me ocurre. Si no, pues me puedo quedar aquí en mi entorno de confort y bueno, pues vivo. Lo del deseo puede relacionarse con las oportunidades, o sea, cuando te pasan que dices, has tenido la oportunidad y la has dejado pasar o no la has dejado pasar. Sí, sí, sí. Va todo en conjunto. Tener un deseo y que aparezcan las oportunidades y saber detectar, descubrir y coger la oportunidad. Bueno, pues la pregunta está puesta para que nos demos cuenta de si tenemos un método para conseguir los deseos. Es decir, si yo tuve un deseo importante y se cumplió, y tuve otro y no se cumplió, ¿qué pasó? ¿Sabía qué hacía y en algún caso no fui capaz de reproducir todos esos pasos para conseguirlo? ¿O es que están un poco confusos los pasos? ¿O es que no tenía ninguna metodología y yo simplemente tiraba para adelante? No puede ser por la intensidad que pidas uno y la intensidad que pidas el otro. Porque uno Sí. le pides con más intensidad, porque le necesitas más, y el otro, bueno, le necesitas, pero como que ya da igual. Puede influir un poco. Entonces el que necesitas más es el que se cumple. El que necesitas más es que se cumple. Porque te concentras más en pedirlo. Te concentras más en, Sí, en pedirlo, sí. en pedirlo. Sí, 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 y además lo vives, que lo tienes hecho, está cumplido y todo ya está hecho. Ajá. Luego y luego a lo mejor te viene de esa manera, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Puede ser así? Puede ser, puede ser. O escribirlo, realmente necesito esto en un mes tan, y a lo mejor a los 2 meses ves que se ha cumplido. Sí, 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 tiene... Ahí está la base de lo que os voy a proponer hoy. Fijaos que os he puesto un dibujillo de Mafalda y en ese dibujo está un poco condensado también el secreto de esto de los deseos. Tienes en un primer momento la negación, es que directamente no pienso ir a por mi deseo, ni quiero tener deseos, ni nada de nada. Lo siguiente es planteármelo, pero bueno, no sé si puedo. Lo siguiente es, bueno, parece que sí, que tengo la sensación de que puedo hacerlo y entonces ya quiero. Luego me pregunto el cómo. Luego digo, venga, voy a tratar de hacerlo. Me convenzo, me motivo. Luego ya estoy con toda esa motivación disparada y me doy cuenta de que puedo hacerlo, tengo la sensación de que sí, que eso va a ocurrir. ¿Bien? Y luego ya, pues los 2 últimos pasos, ¿no? Pues lo haré, estoy convencido y él lo hice. Bien, pues os voy a proponer una serie de ejercicios
con los que vamos descubriendo detalles importantes que necesitamos tener en cuenta para conseguir lo que queramos en la vida. Y lo primero, como pasaba en las relaciones, es tener claro qué es lo que deseo. No vaya a ser que escale la pared equivocada. Y dedique todo mi esfuerzo a algo que luego no me aporta. Bien. Pues vamos a hacer el ejercicio práctico, vamos a sacar un papel, un boli y vamos a escribir nuestro deseo, uno, cualquiera, lo más detalladamente posible, y vamos a poner una fecha de caducidad. ¿Cuándo se tiene que cumplir? ¿Antes de qué fecha? ¿Cuál es el límite? La fecha da igual, ¿no? Si le quieren muy rápido, le quieren menos rápido. No, la fecha no da igual. La fecha es para estresarnos un poco. Ay, aquí no. Ya está, gracias, corazón. Bien. Entonces detallamos ahí perfectamente qué es lo que queremos y luego podemos apuntar nuestros pensamientos, qué sensaciones, qué emociones aparecen cuando lo estoy escribiendo, cuando estoy pensando en ese deseo. ¿Por qué quiero ese deseo? ¿Qué me hace sentir? Y si vamos acabando, respondemos a la última pregunta. ¿Crees que se va a cumplir ese deseo? Pero como nuestro cerebro no da normalmente una respuesta de sí o no, vamos a poner un porcentaje. ¿Cuánto me creo que se va a cumplir este deseo? ¿100%? ¿0%? ¿15? ¿20? ¿33? Muy bien. Hay que escribir un deseo lo más detalladamente posible y ponerle fecha de caducidad, para cuándo se tiene que cumplir, o tiene que haberse cumplido ya. Bien. Lo tenemos. Pues una vez que lo tengo escrito, ahora tengo que ver si soy coherente con ese deseo. No solo de pensamiento, sino de emoción. Es decir, si todo yo está de acuerdo con ese deseo. Y para darme cuenta de eso, lo primero que puedo hacer es buscar el significado literal y emocional de las palabras que he utilizado al escribir el deseo. Y ahí vamos a descubrir las trampas que nos va poniendo el subconsciente. Ejemplo. Si yo he escrito voy a buscar trabajo, lo que quiero es buscarlo, no encontrarlo.
Si digo, quiero que me dejen de molestar, quiero que dejen de gritarme, para que dejen de, primero lo tienen que hacer. Luego puede que se esté cumpliendo mi deseo todos los días, porque todos los días me gritan y me dejan de gritar. ¿Bien? Aunque parezca absurdo, el subconsciente es muy literal con lo que hace. Luego, si las palabras que deslizan lo que yo quiero decir, las que va colocando por ahí perdidas, tienen un significado que puede ser ambiguo, o incluso un significado que no queramos que esté ahí, ¿bien? Puede querer decir que mi subconsciente no está de acuerdo con ese deseo. Y por lo tanto, va a ser difícil que se cumpla, porque mi subconsciente es el que normalmente está dirigiendo mi vida. Bien. ¿Descubrimos alguna trampa de esas en lo que hemos escrito? Las palabras tienen que ser más... A ver, lo importante, esto es, el sistema que utilizamos aquí es totalmente diferente al clásico. De, si yo quiero que se cumpla un deseo, entonces tengo que organizar mis palabras y buscar cuáles tienen que ser las correctas y tal. Vale, no. Aquí lo que estamos buscando es, ¿cuáles son las trampas que hay en mi subconsciente para que no vuelvan a molestarme nunca más? ¿Por qué tengo que tirarme el trabajo de escribir correctamente cada uno de mis deseos cada vez que tenga que pedir uno? ¿Vale? Si vacío esa incongruencia en mi subconsciente, lo voy a escribir bien de primeras. ¿Vale? Luego estamos buscando esas trampas, quitarnos esas trampas de una vez por todas. ¿Bien? ¿Alguien se atreve a comentar su deseo? Y buscamos un poco a ver si hay algo por ahí perdido. ¿No? Es que veo muy práctico, muy poco tonto. Sí. Es hablar inglés correctamente. Hablar inglés correctamente. 3 años. 3 años. Vale, bien. Fijaos. Ahí la trampa puede ser el correctamente. ¿Qué significa correctamente para ti? Porque además lo he añadido después. Bien. Hablar inglés puedo hablarlo y entender te pueden entender, pero correctamente gramaticalmente. A ver, yo tengo un amigo irlandés que pues de vez en cuando comentaba que era una vergüenza escuchar hablar inglés a Beckham. ¿Ah, sí? ¿Es Sí. inglés? Claro, pero es que también hay españoles que no se les entiende y hablan español, son españoles. Bien. Entonces, ¿yo qué quiero ser? ¿Catedrático de filología inglesa o simplemente quiero hablar con la gente que me entiendan y yo pueda entenderles? ¿Cuánto necesito del lenguaje completo para esa idea? Que me entiendan. Bien. Luego puede ser que haya un conflicto ahí entre el correctamente y que me entiendan. Y ese correctamente me lleva a pensar que necesito mucho trabajo, 3 años, para poder conseguir eso. Cuando en realidad, si te vas a Inglaterra y tienes que ganarte la vida sí o sí, en 3 semanas estás chapurreando, pero vamos, como puedas. ¿Vale? Luego ahí ya podemos empezar a ver esas limitaciones que nos coloca el subconsciente ahí de rondo, pero que encajan con su patrón interno. Y si él es el que va a gobernar mi vida, salvo que yo esté atento las 24 horas del día, ¿bien? Eso es lo que me va a hacer vivir. Esa búsqueda de la perfección, de dominar completamente un idioma mejor que el que hablo yo. O sea, que ese concepto de perfecta es la gran trampa. Puede ser. Cuando estás intentando utilizar un término que te cure en salud y elijas lo mejor para que no haya ningún tipo de dudas, lo que estás haciendo realmente es algo... Curarte en salud. Sí. No sufrir. Sí. Si además especificas que sea perfecto y además esto y esto, pues que no haya dudas. Eso es. Bien. Vale, vamos descubriendo cómo el subconsciente coloca cosas, ¿no? ¿Vale? Cuando la idea en el fondo, a mí me bastaría, corrígeme si me equivoco, ¿no? Llegar a cualquier país de habla inglesa y poder ir a comprar o hablar con la gente, que me conteste y tener un diálogo más o menos normal, sin grandes pretensiones, ¿no? Sí. Bien. Y posiblemente que eso sea lo que te bloquea.
porque si no tuvieses la idea de, no de perfección, pero vamos, de hablarlo correctamente, pues te soltarías a hablar más, a practicar más, aunque te equivocases, ¿no? Eso es. A intentarlo. Pero yo creo que sobre todo en ese caso lo que se tiene es un absoluto miedo, o sea, absurdo, pero al ridículo, que como lo hablamos bien, pues cualquiera se lanza aunque sea mal. Bien. Sí, sí, pues son de español. Claro. Bien. Luego, fijaos, ¿qué se opone entre mí y la consecución de mi deseo? Yo ya estoy revuelta, ¿eh? En este caso, mi vergüenza. ¿El qué? Sí, sí. Mi vergüenza. ¿Vale? Luego, normalmente lo que me voy a encontrar son problemas internos para conseguir ese deseo. Pero aquí hay una lucha interna que es, ¿qué tengo? ¿Que bajar las expectativas? No, porque si bajas las expectativas, lo que estás es resignándote. Claro, es que no es mi deseo. Claro, pero lo que te tienes que hacer consciente es si tu deseo es la perfección o la perfección es la trampa. La disculpa para no lograrlo. Claro. Y que entonces, pues, como era demasiado alta la tasa que te habías puesto, pues claro, es que realmente me pedí que fuera exacto, perfecto, y Claro. eso es imposible. O es el miedo a fallar. ¿Cómo que es imposible? Si Una yo tengo lengua miedo- perfectamente nunca se habla. Claro, es que ni nosotros. Tienes que, cuando tú quieres hablar un idioma perfecto, tienes que hablarlo muy lentamente, pensando muy claramente. Es decir, cuando escribes, puedes escribir perfectamente un idioma, pero al hablar se te mezclan pensamientos, cambias palabras de sitio, te vuelves a expresar. ¿Bien? Entonces, ahí podemos tener la trampa de, si yo lo que tengo es miedo al fracaso, voy a estar preparándome toda la vida y no me enfrento a la prueba, porque siempre puedo encontrar algo que no me deja ser perfecto. ¿Vale? Más cosas que podemos encontrar en ese deseo, solo con lo que hemos escrito. No, danos una solución. Ahora vamos. Primero me tengo que hacer consciente de las cosas que están en mí que están bloqueando el camino. O sea, primero ¿Bien? es lo que me da miedo, lo que me bloquea frente a esa idea. Eso ¿no? es. Vale. Bien. Siguiente punto. ¿Qué consecuencias va a tener sobre mí y sobre los demás, mi entorno, el que yo consiga mi deseo? Pues que tienes que aislar, que tienes que esforzarte, que tienes que hacer una inmersión total en el asunto, porque es de la única manera que se consigue, y eso te va a conllevar una serie de responsabilidades para querer llevarla a cabo, para poder llevarla a cabo. ¿Y los demás qué pasa con Y ellos? los demás, pues fíjate, tu familia, pues no te ve. Los hijos te van a conocer con el señor de los fines de semana. Digo yo, o sea, no sé. Sí, cada uno, está muy bien lo que expones, esa es tu experiencia y cada uno va a tener la suya. Es decir, es que un deseo no es todo bueno. Por eso puede que no se cumpla, porque si hay más cosas malas en el deseo que buenas, incluido que me toque la lotería, ¿qué pasa si me tocan 30 millones de euros? ¿Qué pasa en mi entorno? Un desastre, yo creo que me toca. 20 millones de euros no. Pues seguro que decimos que hay. ¿Por qué sabes qué hacer con ello? Bueno. Bien. Ahora de repente se queda con dinero, por favor. Luego, algo que suponemos que es hoy, qué guay, que me toque la lotería y tal, luego cada uno tiene ahí sus bloqueos de... y yo luego con eso, ¿qué voy a hacer? Y los problemas que puede venir. O sea, que casi mejor que no. O sea, te estás engañando porque me toque, pero a la vez como subconscientemente estás diciendo que no me toque porque a ver qué hago. Sí. Y esto expórtalo a todo en tu vida. Es decir, que me toque la lotería es tener un buen trabajo, tener una buena pareja, tener un montón de cosas. Y cuando me toca, Total, que es mejor no desearlo. ¿cómo me siento? ¿Lo merezco tener eso? Si de repente, pum, me toca la lotería y llego a un trabajo increíble y empezamos todos igual, ¿no? Pero yo sé hacer esto, pero lo voy a hacer bien. Pero rindo lo suficiente para lo que me pagan. ¿Se hace esa pregunta a mucha gente? Sí, hay inseguridades. ¿Esa pregunta concreta? Sí. Sí, Lo merezco. Muy parecido. Siempre hay inseguridades, pero luego también hay seguridades y cosas que te hacen... Claro, pero en este caso lo que estamos buscando es
¿qué es lo que nos está parando de conseguir nuestro deseo? Si todo nuestro ser es coherente, tú avanzas hacia él y no hay ninguna duda. Y llegas. Y muy rápido. Pero si hay algo que se atasca, que no avanza, que no acaba de plasmarse, que hay algo en mí que está bloqueándolo. ¿Bien? ¿Vale? Pues entonces visualizaros consiguiendo ese deseo y observad cómo os hace sentir. Perdona, esta señora que se llama Morillo, pues en esta ¿de quién es? Bien, cerrar los ojos, poner todos los detalles, los sonidos, las imágenes, las sensaciones. Se cumple vuestro deseo, tenéis a vuestro alrededor a las personas más allegadas, con las que interaccionáis más. ¿Qué sensaciones aparecen en vuestro cuerpo? ¿Qué emociones? Alegría. Bien. Yo no lo creo. ¿No te lo crees? Tristeza. Tristeza. Sí, porque voy algo más allá. Bien. Bien, bien, porque ese es el proceso del Porque subconsciente. tiene otras cosas. Exacto. Bien, luego, si voy a perder algo, ¿para qué quiero un deseo? Imaginad ahora que no se cumple. Y poned de nuevo a todas esas personas a vuestro alrededor. Pues como estás. En área de confort. Te da igual, ¿no? En el área Bueno, de se ha confort. cumplido o no se ha cumplido, no pasa nada. Bueno, pero os habéis esforzado para conseguirlo, ¿eh? Os habéis esforzado para conseguir vuestro deseo y al final no se cumple. Y tenéis un montón de gente a vuestro alrededor. Con la maravillosa costumbre de decir... Hay que ser humilde. Para frustrarte, dices. Para no frustrarte. Cada uno tiene su entorno. Te das cuenta de que, pues, inútil, no vas a conseguir. Cada uno tiene su entorno. Pero esa euforia de que se ha conseguido, a que luego dices, bueno, no pasa nada. Te quedas muy... ¡pum! Hombre, si tú te has ilusionado, te has Sí, te esforzado, ilusionas, te esfuerzas. has puesto de tu parte para llegar y resulta que al final no Al llegas... decir que no se cumple el deseo, bueno, pues lo que ves es aceptación. Pero si el deseo es que le haces Aceptación. participativo a los demás, porque si no Sí, serás tú el que te participativo a los frustras demás. solo. Participativo a los demás. Bueno, los demás también tienen su opinión sobre qué has hecho tú para conseguirlo o no conseguirlo. A lo mejor es una sensación personal, aceptación, pero vamos, lo independiente de que aceptas. sea inglés o otro cualquier Ujú. deseo, yo creo que si tú haces todo lo que crees que has podido hacer, aunque al final el resultado no sea el que tú esperabas, no se cumple, estoy satisfecho. Yo siempre me critico si no he intentado o no lo he hecho. Dice, pero bueno, no va a salir, pues no he podido, algo habrá fallado, está claro, en el camino, pero... ¿Qué diferencia hay entre esa frase de he dado todo lo posible y no he llegado, estoy satisfecho, o la frase es que no doy para más? No, Hombre, eso nunca me te lo he dado. limitas, el no doy para más limitante, Claro, sí. frustrante, ¿eh? El otro es que ya te aceptas como eres. A ver, yo me estoy dedicando aquí a chinchar, ¿vale? Pero la cuestión es salir también de las autojustificaciones. Ya. ¿Bien? ¿Qué diferencia hay, si no lo he conseguido, entre decir, bueno, yo he puesto todo de mi parte y entonces tendré que buscar alguna excusa tipo, pero no he tenido suerte y me dejo la puerta abierta a que yo realmente tenga capacidad de llegar, o es que no daba para más? Cuando Que no da más para más que te rindes a lo que Sí, pero si has hecho ¿O es la realidad la que te ha rendido? Bueno, pues ya me da igual. Pero cuando Aceptas, te te da igual. tienes que ver si está dentro de tus posibilidades el poder conseguirlo o no. Si es real. ¿Y cuáles son tus Si posibilidades? es real el objetivo que te has puesto, porque puede ser irreal. Pero es que, ¿cuáles son tus capacidades? Si no sabes cuáles son hasta que no las pones en práctica. Yo creo que nunca se termina de hacer todo lo que puedes hacer para nada. Siempre puedes mejorar lo que has hecho. Sí. Pero el problema es que, claro, estamos pensando en un deseo, Ujú. pero la vida es un continuo. Ujú. Es decir, no hay un deseo hoy y mañana otro diferente. Sí, Va a sí. haber varios deseos Ujú. simultáneamente. Entonces, yo lo que llegaría, si no se ha cumplido, primero,
no ha podido ser, he hecho todo lo posible para intentar llegar a este deseo, pero ha habido otras cosas, como las consecuencias que planteas, que me ha influido en lo largo del camino y he tenido que dedicarme más o a otro deseo o a otra cuestión que a lo que yo realmente quería. Eso no impide que lo pueda volver a intentar, ¿no? Muy bien, ¿ya os he revuelto lo suficiente? ¿Sí? ¿Vale? Ya vamos viendo por dónde cojea nuestro deseo. Bueno, pues vamos a avanzar. A ver. Uy. Aquí. Bien. Una de las respuestas que te dan cuando fallas en conseguir un deseo es que no te has motivado lo suficiente. Que si quieres conseguir algo tienes que tener motivación, tienes que tener esa ilusión de conseguirlo, porque si no, al primer obstáculo te vas a rendir, ¿no? La motivación realmente no es más que un ancla emocional. Es decir, es una emoción positiva que yo estoy activando continuamente para superar los obstáculos que encuentro en el camino. ¿Por qué interpreto que en el camino hay obstáculos? Puedes encontrártelo mutuamente. ¿Por qué? Porque si no hay obstáculos, pues ya lo tendrías. Llevará más tiempo o menos tiempo, pero lo tengo. ¿Bien? El ser humano es curioso por naturaleza. Luego, cuando se propone algo nuevo, como que ya estás ahí dándole vueltas a ver cómo llego yo allí, qué hago, cómo avanzo, qué proyecto. Si me tengo que motivar, significa que hay algo que está parándome, algo que me está diciendo mejor no lo hagas porque las consecuencias pueden ser peores que lo que tienes ahora. Bien. Luego, esa necesidad de motivación lo que significa es que ya hay obstáculos, hay limitaciones en mí. Si no tengo limitaciones, no necesito motivarme para nada. De ahí los grandes pintores, escritores, que no necesitan una motivación, es que es algo que lo hacen natural. Y exactamente, Claro. En cambio los que Claro. claro, son mortales, el resto. Bien, pues vamos a hacer una práctica para que veamos claro esto de la motivación. Bien. Leemos nuestro deseo de nuevo. Y ahora pensamos en las veces que hemos conseguido algo, las veces que hemos sentido que valemos, que realmente tenemos recursos dentro y que solo tenemos que ponernos ahí a sacarlos, a confiar en nosotros. Que hay situaciones, aunque sean pequeñas, aprender a usar el destornillador, pues mira, antes no sabía y ahora sé cambiar los enchufes o lo que sea. Que sean cosas pequeñas, esos momentos en los que descubres que realmente puedes hacer más cosas de las que creías. Recordad una de esas situaciones Todo es ponerse. y volved a leer vuestro deseo. Y ahora puntuad cuánto creéis que lo vais a conseguir. ¿Bien? Eso lo habíamos puntuado al principio. Claro, pero ahora según lo lees de nuevo, Ahora he bajado. has bajado. Vale, apúntalo. Bien, pues ahora hay que ser realistas, ¿no? Y nos tenemos también que acordar pues, de esos momentos en que hemos dicho, esto lo hago yo, no hay ningún problema, y la cosa se ha liado. Ya ha empezado a torcerse y lo que se tardaban 10 minutos, pues al final acabarán siendo 2 días, o una carrera que son 5 años, pues lo mismo son 8 o 10, cosas de ese estilo. Donde me doy cuenta de que yo, como ser humano, tengo unas limitaciones y que si no las tengo en cuenta y no soy realista, las cosas no
puede que no lleguen a buen puerto. ¿Recordamos alguna situación de ese estilo? Bueno, no entendí. ¿Situación de? De ese estilo, en el que nos damos cuenta de que tenemos límites. Y volvemos a leer el deseo. Y puntuamos cuánto nos creemos que vamos a conseguir ese deseo. Pues si lo cambias. Puntúa cuánto crees que vas a conseguir el deseo. Van cambiando los números, ¿no? Ahora no, se ha mantenido ahí en su sitio. A los demás os cambia un poco. Bien. A ver, el cerebro funciona a través de lo que sientes. Si tú has evocado un estado de confianza, bien, tu cerebro empieza a procesar la información de otra manera, tiene muchas más ideas, es más creativo y por lo tanto ves mucho más fácil conseguir cualquier objetivo que te propongas. Eso es la motivación. Pero es que nuestro cerebro no está siempre positivo. Y puede ocurrir cualquier cosa y de repente te acuerdas de aquella vez que sí, yo intenté arreglar la lavadora y aquello tuvo que venir el técnico y me salió más caro casi que comprar una nueva. Y entonces aparecen todas esas sensaciones de inseguridad y claro, el cerebro se vuelve a bloquear. Si viendo eso es mi problema o mi deseo en ese momento, aquello no va a ir bien. ¿Vale? Entonces, si empiezo a jugar con la motivación, es un juego complicado, porque lo que tengo que hacer es siempre estar activando mis emociones positivas, mis emociones de confianza, y estar muy alerta para que no surjan las otras. Y en ese juego, el momento más peligroso es el último paso, cuando ya casi voy a conseguir el objetivo. Que es cuando veo todo lo que he recorrido, me da vértigo y o tengo muy trabajada esa motivación o al final desaparece y ¡pum! Todo se va abajo. Bien, lo que yo os propongo es otro sistema. Es leer ese deseo otra vez y vamos a hacer 5 respiraciones. Esta grabación te facilitará el proceso de aplicación de la receta de libertad emocional. El primer paso es elegir el cambio que quieres que se produzca en tu vida. Espera unos segundos mientras encuentras tu frase. La frase es: mi deseo se va a cumplir. Vale, ahora puntúa tu frase. ¿Cuánto te la crees? Inspira completamente, llena todo tu abdomen y sigue con el pecho. Continúa inspirando hasta que llegue la necesidad de expirar. Comienza a soltar el aire y vacía totalmente los pulmones, encogiendo el abdomen y el pecho. Sigue hasta que tengas la necesidad de inspirar. Deja que tu cuerpo respire con normalidad, sin dirigirlo, 3 o 4 veces. Vuelve a puntuar. Inspira completamente
pecho hasta que tengas que soltar el aire. Vacíate totalmente. Encoge pecho y abdomen hasta que necesites tomar aire. Respira con normalidad 3 o 4 veces. Ya has acabado con la receta. Muy bien, ¿qué ha ido pasando? Mi café ha ido disminuyendo, vamos. ¿Tu creencia en que se va a cumplir? Sí, el porcentaje. O sea, que lo ves cada vez más lejano el que puedas conseguirlo. No sé, menos realista, a lo mejor. Bien. No, sigo pensando que se va a cumplir, porque el resultado sigue siendo un 70% mínimo. Pero ha bajado. Vale. ¿Qué cosas pasan cuando respiramos? Que nos hacemos conscientes de nuestras tensiones. ¿Vale? Eso que antes tapábamos con racionalizaciones, con autoengaños. Bien, una vez respiras, tu cuerpo adquiere oxígeno y empieza a sentir. Y si había alguna inseguridad por ahí escondida, pues de repente aquello puede empezar a bajar. Si siguen las respiraciones, esa inseguridad empieza a liberarse. Entonces otra vez vuelves a creer más que puedes conseguirlo. ¿Vale? La clave aquí es darte cuenta de toda la carga emocional que te está limitando. Y tienes que liberarla toda. Y eso es un trabajo de autodescubrimiento, no es un trabajo de me siento 5 minutos, respiro 5 veces y se acabó. Es un trabajo del día a día, de vale, yo quiero este deseo, pues cada día me tengo que hacer consciente de todo lo que está ocurriendo y cómo me hace sentir. Si lo que está ocurriendo me hace sentir mal, es que no estoy avanzando hacia mi deseo. Si lo que está ocurriendo sí me hace sentir bien, es que estoy en armonía con mi interior y por lo tanto voy avanzando. ¿Vale? A ver si avanza esto. Sí. Capítulo especial, las metas. Deben ser realistas. Las metas son realistas si aceptas tus límites. Pero si tú te pones un deseo para ir más allá de tus límites, no pueden ser realistas. Porque lo real es lo que tengo ahora. Bien. Y yo lo que quiero es salir de esas limitaciones, activar mis capacidades. Nosotros partimos de la idea de que las capacidades las tenemos. Lo que impide que las usemos son las limitaciones emocionales. Bien. Luego, si me pongo a pensar sobre esas metas y si son realistas, si se ajustan a mí, a mis capacidades, realmente me estoy engañando. Porque quien está creando esa justificación son mis limitaciones. Y lo hacen muy bien, me van a contar perfectamente por qué no podemos conseguir algo que no es realista. Y me voy a quedar donde estoy. Bien. Si yo empiezo a liberar esas limitaciones emocionales, de repente empiezan a aparecerme ideas nuevas, ideas creativas que no había tenido en cuenta antes o que ni siquiera se me habían ocurrido. Y para un ejemplo muy clásico es cuando tenemos que resolver un problema al final de la jornada de trabajo, al final del día. Nos liamos con él, damos 15 vueltas, intentamos hacerlo de maneras complicadas, nos vamos a casa, dormimos, al día siguiente lo cogemos, 5 minutos, ¡pum!, resuelto. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de más detalles, pensamos de otra manera, estamos más creativos, más frescos, con menos tensión. Bien. Pues ese detalle, que lo vivimos
continuamente, también es lo que está en la base de los deseos, de que no se cumplan los deseos. Que yo vivo con una carga emocional de limitaciones que si no las suelto, no las libero, no puedo avanzar, no puedo llegar a superarme. Bueno, puedes decirte en un momento determinado, bueno, estoy cansada, hoy no soy capaz de ir más allá, mañana será otro día. Y a lo mejor mañana lo ves de otra manera. Sí, pero en este caso ya no es tan simple, porque ya no es que tenga la tensión que he acumulado a lo largo del día, duermo, libero más o menos y entonces mañana estoy más fresco. No, aquí es una estructura interna que está grabada en mis neuronas que me está diciendo, tú no puedes. Por eso no lo consigo. Yo soy partidaria, lo he leído en algún sitio, querer es poder. Claro, pero para sentir que quieres, acuérdate de lo de Mafalda. Tienes que quererlo de verdad. Claro, y ese quererlo, para poder quererlo de verdad, tienes que sentir que mínimamente puedes ser capaz de hacerlo. Porque si no te sientes capaz, lo primero que vas a hacer es decir, eso son tonterías, porque si lo intento, fracaso. ¿Bien? O sea, no lo quieres de verdad. Porque si lo quieres de verdad, te pones manos a la obra. Claro, pero es que tú, si ese quieres de verdad está asociado a un acto de voluntad, bien, eso no es un causa-consecuencia. Cuando tú has liberado tus emociones, tus limitaciones, es cuando aparece el quiero. El quiero es un síntoma de que puedes conseguirlo. Mientras que si tienes la limitación, ni siquiera te lo planteas. El cerebro no da esa solución. O sea, que tener un deseo quiere decir que es posible. Que estás considerando la posibilidad de que pueda ocurrir. Estás considerando la posibilidad, te la piensas, te la trabajas, te lo planteas y te lo replanteas. Pero hasta que no dices definitivamente a por ello, pues nada. Sí, pero entramos de nuevo en el mismo tema. ¿Quién genera tus pensamientos? Tú mismo. Tú. ¿Cuál va a ser tu próximo pensamiento? Ah. Entonces, lo que me salga al paso. Claro, pero ¿tú conscientemente generas tus pensamientos o no? No. Vale, entonces ese quiero, ¿de dónde viene? Ya. Inconscientemente. Exacto. Y viene porque hay unas estructuras que están diciendo, vale, es posible hacerlo. Si esa estructura no está, el quiero no aparece nunca. Bien, luego el quiero es un síntoma, no es la causa. Y ahí equivocamos los términos, porque entonces nos ponemos a decir a los demás, si quieres puedes. Y somos injustos, porque no vemos el bloqueo emocional de cada uno. Físicamente sí lo vemos. Si uno mide 2 metros y yo mido 1,50, él juega al baloncesto, yo no. Y todo el mundo dice, lógico. Pero como las emociones no se ven, la intensidad emocional es difícil de ver, tú no ves que esa persona realmente mide 1,50 para el propósito que tú quieres. Y le estás diciendo, si quieres puedes. Y no vemos el absurdo. Pero es que tiene que sentir primero la necesidad para él mismo de hacerlo. Claro, pero para eso tiene que pasar de 1,50 a 1,70. Y entonces te va diciendo, bueno, pues ya jugar al baloncesto con 1,70 lo mismo. Y si descarga un poco más, ya se siente como que tiene 1,80. Dice, ya me voy acercando. ¿Vale? Pero tienes que tener un cambio interno. No solo por pensarlo pasa, porque si fuese así, ya tendríamos solucionado el problema. Si esto no lo repetimos nosotros. Esto está desde tiempos de Buda y Aristóteles. Lo de haz las cosas que tu mente irá cambiando y al final lo consigues. Eso nos lo llevan repitiendo 2500 años. Si fuese tan bueno y tan válido, debería funcionar la mayoría de las personas. Y no es verdad. ¿Puedo poner un ejemplo? Si es y lo he entendido bien. Una persona concreta, en un momento determinado, pues no aprobaba los exámenes. De repente empezó a aprobar. Algo sucedió en su mente cuando dijo, bueno, pero eso tendría que plantear esa persona previamente.
O justo cuando suspendió el último examen, llegó al límite emocional y se rindió, dejó de pelear con él. Lloró, descargó las emociones, descargó el bloqueo y de repente vio que esto no es una competición, que no pasa nada. Y cuando afrontas un examen sin que sea trascendente para ti, te viene la creatividad. Y juntas datos, aunque no te sepas muy bien si encaja o no encaja, juntas datos, le das ahí una buena argumentación y el profesor, aunque solo sea por decir, joder, está bien escrito y está bien argumentado, ¿vale? Ya algo puntúa. Pero tiene que haber un cambio emocional antes. Y muchas veces es conjunto y no te das cuenta de ese cambio. ¿Bien? Pero tus pensamientos siempre son acordes a tu estado emocional. Claro, ¿y qué diferencia hay entre esa aceptación, de decir, me acepto emocionalmente, y esa resignación de la que hablabas antes? Porque la resignación no has liberado. No has liberado la emoción. No. Y en la aceptación... En la aceptación a medias, en la aceptación la liberas un poco más, ¿vale? Y en el estado de tranquilidad es cuando lo has soltado todo. Ya lo has soltado. Vale. Bien. Yo creo que fue en la primera charla. Dijiste una palabra que a mí se me quedó grabada y que he aplicado. El tema del esfuerzo. Yo creo que muchas veces nuestro cerebro consciente siempre habla del esfuerzo, ¿no? Que si quieres puedes y te esfuerzas, al final lo consigues. Pero el esfuerzo no deja de ser una limitación emocional, ¿no? El esfuerzo es la manera de superar esa limitación emocional. Pero que no tendría una visión positiva. No. Porque si te esfuerzas en hacer una cosa es porque no te gusta. Es que no quieres, internamente no quieres. Espera. El esfuerzo es la manera de liberar o es el indicativo de que hay un bloqueo. Es indicativo de que hay un bloqueo. Sencillamente. Sí. ¿El esfuerzo es el indicativo de que hay un bloqueo? Sí, Claro. porque si no, todo es un juego. No te forzarías, ¿no? Cuando te lo permites, es fácil. No te forzarías de salir de eso. Claro, esfuerzo significa que tengo que poner una fuerza de más para hacer las cosas. Más de la normal. Sacrificio también. Bien. Nos están vendiendo todo eso de que es bueno el esfuerzo y el sacrificio, porque en el estado emocional que tenemos, lo normal es estar evitando el fracaso. Entonces, cualquier cosa que nos ponen delante, cualquier reto, es una amenaza. Y me tengo que esforzar en superar primero mi miedo y luego ponerme a hacer lo que tengo que hacer. Si no tuviese que superar el miedo, lo hacía y no hay ningún problema. Claro, y aunque fracasaras, pero dirías, bueno, pues es parte del juego. Claro. He jugado, pues, quiero decir, y sin que te... Es aquello de, si siempre gano, pues no me gusta. Claro. Tiene que tener algún reto. Alguna vez hay que fallar para ver por dónde tengo que ir por otro lado. Sacar cosas diferentes. ¿Vale? Se convierte la vida en un juego. Entonces es darle la vuelta a los conceptos. Nos han enseñado... Se me han caído los colgajos. Esto sí que, pero esto sí que no es mío, ¿eh? Claro. Vamos, yo la mayoría de las cosas que digo no son mías. Yo tengo concebido que si yo quiero entender algo o llegar a algo, tengo ni idea del qué, pues a lo mejor lo desconozco pero si me lo explican, yo trato de digerirlo y lo releo una vez y lo releo otra vez y lo releo una tercera y lo subrayo. Y después de haber subrayado me lo vuelvo a leer y digo, pues esto así, esto es esto de otra manera, pues quieres conseguirlo y te esfuerzas por conseguirlo. Y gracias a que te lo has currado, has terminado entendiéndolo. ¿Y cómo te hace sentir la persona que solo leyéndolo una vez llega a lo mismo que tú con 3 lecturas? Pues que tiene más suerte esa persona que es más lista. Y yo soy más torpe, pero yo a pesar de que sea más torpe he conseguido llegar a ello y me siento bien por haberlo llegado. ¿De qué dependía la inteligencia? ¿Cómo? ¿De qué dependía la inteligencia? Que lo hemos visto en las clases. La inteligencia depende del riego sanguíneo que llegue al neocórtex. Y ese riego sanguíneo depende de tu estado de estrés. Cuanto más te esfuerces, más estrés, menos entiendes, más tiempo necesitas. Claro. Por eso, cuando no tienes estrés, ya sé que has colgado del todo.
por eso que yo mejor, salto. al no tener estrés, al día siguiente luego todo está Las cosas, lo que importa es que no se me bloquea. Y por eso yo no entendía las matemáticas. Por el estrés. Perdona. Pero las cosas no vienen. Sí, sí, todo sí, sea sí, fácil y no tengas que hacer cosas en la vida. O sea, si tú quieres aprender algo, aprenderás, pero puedes hacerlo disfrutando o no. Esa es la diferencia. Esa es la primera diferencia. Claro. Luego las cosas vienen. Cambia la situación y las oportunidades, pero uno tiene que implicarse también. Claro, pero es que, a ver, el que tú tengas que tomar la decisión de implicarte significa que tú estás fuera del proceso. Cuando tú estás fluyendo en el proceso, no hay decisión de implicarte, estás ya en él. ¿Vale? Ahí está un matiz. Claro. Esto, a ver, Buda... Yo tengo la facilidad de irme al concepto último. Sí. Es decir, ya vendrá todo, ya vendrá todo. A ver, la frase de Buda es: cuando estás iluminado, no hay esfuerzo y todo fluye. Bien, cuando estás en ese estado en el que no peleas contigo, no te esfuerzas porque todo es un juego. Y todo fluye porque atraes. Sí, Atraes a incluso a la gente que te puede ayudar a conseguirlo más fácilmente. ¿Vale? Bueno, pero hay etapas, Claro que hay etapas. Hombre, esto no es pum, me ilumino ya. Hoy sí, hoy. No, tenemos que buscar todo lo que tenemos ahí. Sí, no te pongas límites. Bueno, también. Bien. También. Pero entonces, según eso, la inteligencia es la falta de estrés. Sí. La inteligencia. Tú Quien no ma- tiene estrés es súper inteligente. Sí. Exactamente, que estar relajado y tranquilo. Eso. Exactamente. Pero no me lo creo. Y sí, pues es... ¿No te lo crees? No, pues es A ver, cierto. ¿cómo yo, los problemas de matemáticas que no he entendido en la vida, Hmm. si me quito el estrés de ese momento, me van a salir? Sí. A ver, las matemáticas son un lenguaje. ¿Tú conoces algún lenguaje? Yo un lenguaje creo que conoceré alguno. Bien. Sí. Luego, ¿conoces cómo formular un lenguaje y cómo darle un significado a un lenguaje? ¿Qué diferencia hay entre el lenguaje que has aprendido y las matemáticas? Realmente ninguna, Bueno, son reglas. No sé por qué, pues sería por el estrés. Porque el lenguaje normalmente lo aprendes de pequeño y sin estrés. Las matemáticas ya te las enseñan A golpe y porrazo. a golpes. Entonces, si nos enseñasen a quitarnos el estrés, todo el mundo seríamos, bueno, una maravilla, ¿no? Sí, Eso seguro. Si fuese así de fácil. sí. Sí. Incluso si el propio profesor no tuviera miedo al enseñarte, y te estaría enseñando de otra manera, la que te facilitaría el aprendizaje. Sí, exactamente. La persona que te está enseñando. Por ejemplo. Ahora la culpa del profesor. No, a ver, aquí no es cuestión de culpas. Todo es la cadena en la que... No son culpas porque el profesor está metido dentro de un sistema, bien, y tú estás dentro de ese sistema que te traspasa el profesor. Claro, y mis padres también son parte de ese sistema porque me llevan a ese colegio y no me llevan a otro. Y cuando les digo, el profesor me tiene manía, pues entonces mis padres me cambian o no me cambian, o van a hablar o no van a hablar. Es decir, todo el sistema realimenta lo que yo vivo y es coherente con lo que vivo. No, y en función de lo que hicimos el martes también aquí, Sí. tú transmites constantemente, tú tienes vibraciones. Entonces, Claro. si hay un profesor que está tenso explicando Sí. o no eso, al final se termina captando, ¿no? Claro, y en este caso los niños son los receptores. Y son los receptores impresionantes. En cuanto hay alguien nervioso, los niños empiezan a moverse, se disparan, no hay que les controle, tal, porque les estás realimentando lo que llevan ellos. ¿Vale? Bien, pues entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio que es: volvemos a leer nuestro deseo y observad si vuestra mente busca cómo lo voy a conseguir. ¿Quieres nuestro deseo? ¿Sí? Y observad si vuestra mente busca cómo lo tengo que hacer. Pero es nuestra mente consciente, ¿De dónde vienen los pensamientos? el inconsciente. A ver, ahora era, perdona, ¿qué es lo que te... Lees tu deseo y observas si tu mente está buscando ya los cómo tengo que conseguirlo. ¿Pero el mismo del principio? Sí, el mismo. Ah. Y ahora imaginaros
que os ponéis a caminar hacia vuestro deseo sin planificación. ¿Cómo se os pone el cuerpo? Relajado. Relajado, más como que te da igual. Ya vamos. Lo importante es sin preocupaciones. Esa es la cosa que me ha encantado. Sí. Bueno, ¿Vale? como lo tengo, ya voy. ¿Qué pasa si pongo comos? Que limito las soluciones. Y puede haber gente que me ofrezca otros comos que no están dentro de mis comos aceptables. Y por lo tanto pierdo la oportunidad. Pero no es que pierdas la oportunidad, es que no es lo que quieres. No, si me ofrecen otro cómo llegar a mi deseo de una manera que yo no he considerado válida, si planifico y me dedico a seguir mi plan hasta el final, bien, estoy perdiendo esos desvíos. Estoy limitando los caminos. Vale. ¿Tú qué sabes si ese que te están ofreciendo te va a funcionar o no? Esa es la gran pregunta, ¿eh? Claro, y esa pregunta parte de ¿qué emoción? Inseguridad. Miedo. Ahí está. Bueno, Si tú no tienes inseguridad, ¿vale? Lo vamos a ver ahora en la siguiente. Tu relación con los demás es diferente. Un timador a quien busca. A los que ven inseguros que le puedo... Ya, a este le lío porque tal, porque igual. Pero normalmente, Si tú tienes las cosas claras... cuando los padres ven ciertas cosas claras y se lo sugieren a los hijos no te ponen caso. Claro. Y a lo mejor tú lo tienes bastante claro como padre. Sí, sí. Pero ¿Y qué pasó contigo cuando eras hija tú? Claro. Lo mismo. Mira, hay una frase... era tan diferente todo. Hay una frase que dice: la juventud se ha echado a perder, Sigo diciendo, que abusa de sus mayores, cruza las piernas, no hace caso a sus maestros. Esto va a ser la catástrofe para la civilización. Esas frases se vienen escuchando, por lo menos registradas, desde Sócrates. Si no nos hemos hundido todavía, va a ser que lo que tienen los mayores... Entonces todo el mundo lleva razón. No, lo que tienen es un miedo increíble. En las tribus, hay ciertas tribus de indios americanos, norteamericanos, que el organismo de gobierno de la tribu era el Consejo de Ancianos. Pero cuando había una crisis, se elegían a jóvenes para resolverla. ¿Por qué? Porque si hay una crisis, significa que lo que tú has hecho hasta ahora no ha funcionado. Si tú eres un anciano, tú estás aferrado totalmente a lo que tú crees y vas a aplicar los mismos resultados. Por tanto, búscate unos jóvenes que piensen de otra manera, que no hayan vivido ese pasado y que apliquen ideas que sean diferentes, porque las tuyas no han servido para evitar la crisis. Entonces podemos a lo mejor sin éxito. Claro, que lo que es absurdo es aplicar las mismas leyes o las mismas acciones que tú has aplicado y te han llevado a esto. Y que nos saquen las mismas personas de ello. Es que no saben Parece que te puede llevar a otra cosa a lo mejor peor. Tú con la experiencia de la vida puedes llevar, sigues teniendo el miedo. A ver, Sigues teniendo el miedo. claro, pero es que ahí de nuevo estás en el miedo. En el miedo, claro, que te Bien. lleven a otra cosa peor de lo que has vivido. Claro, que te lleven a algo peor de lo que has vivido, pero es que, a ver, cosas malas has vivido un montón. Y si tú estás viendo que va pasando el tiempo y el tiempo y el tiempo y la cosa sigue igual o peor, pues No vas a seguir haciendo lo mismo. ese tipo de frases. Claro, ese miedo a lo nuevo. Claro, pero el problema ahí es, a ver, lo nuevo precisamente es lo que me permite avanzar. ¿Y si lo nuevo luego es peor? A ver, la evolución siempre te lleva a algo nuevo. Sí, pero Y los seres vivos evolucionan, no se quedan parados. y lo nuevo luego es algo Los que peor. se paran se extinguen.
Pero imagínate, Claro, aunque es que no a lo mejor estamos no en es eso, nuevo, ojo, a lo mejor lo que parece nuevo no es, y ese es el miedo que hay. Claro, no es tan por sí tan bueno, es peor que todavía. no tengo nada ni en pro ni en contra. Claro. Pero imagínate lo que sucedió con Hitler. Exactamente. Lo que sucedió con Hitler. La verdad fue una cosa nueva y mira lo que llegó. Le apoyó a todo el mundo. Era lo mismo. ¿Qué sucedió con Hitler? O sea, un caudillo guerrero, ¿es algo nuevo? No, El nacionalsocialismo, todo su país confió en él, Claro. había una novedad novedosa y traca, venga, a Y seguirle. lo de Alejandro Magno, ¿cómo se puede llamar? Bien, todos. Y lo de la colonización de los españoles. Pero y Napoleón y todo, si llevamos haciendo lo mismo todo el tiempo, tú une a la gente, le das algo que los una, que es un concepto que en la base, ese concepto es como si fuésemos una familia, la madre patria, es decir, todos somos hermanos. Y es lo que nos une y a partir de ahí mueve su miedo. Un enemigo exterior. Claro. Luego es siempre la misma idea. El aspecto positivo que veo en el tema ese de las tribus norteamericanas es que lo que ellos están pidiendo, los ancianos, dentro de su sabiduría, admitir eso, es que la gente que no tiene tus cargas, tus creencias y eso, puede darte otra visión diferente del problema. Claro. Que no tiene por qué ser necesariamente aceptada. Pero lo que está claro es que la gente joven, sin las cargas que lleguen, van a darte ideas nuevas. Y luego puedes tú coger o todas o alguna. Digamos, lo nuevo lo que te hace es te hace ver, o ninguna. Pero me refiero que siempre, es lo que decía Einstein, ¿no? Sí. No puedes intentar conseguir una cosa diferente haciendo siempre los mismos experimentos. Exacto. Entonces, lo que se trata es de que haya algo nuevo con el que tú mismo decir, pues no lo he intentado nunca por esa vía. Lo que yo intento añadir además, un momento, es las ideas nuevas no tienen por qué producirse en una persona joven. La persona mayor está atada a sus ideas porque es la que más miedo tiene a equivocarse. Porque llevo 60 años equivocado, si cambio. ¿Bien? Si la persona mayor se quita ese miedo a equivocarse, hay experimentos que demuestran que tienen una capacidad en su cerebro de funcionar igual de rápido que un joven. Hay experimentos que lo demuestran, lo tengo puesto en la página web. Pero si no nos quitamos las creencias... Claro, si no nos quitamos el miedo a equivocarnos, esa inseguridad, no podemos tener ideas nuevas. Entonces, según nuestro... Y no es una pelea de jóvenes y viejos, es una pelea de los viejos con ellos mismos. Paco, la experiencia entonces es un hándicap, porque es una limitación. Sí, la experiencia es un hándicap si tú la ves como algo que tienes que atesorar. Es decir, una experiencia a mí me prepara para resolver un determinado tipo de problema. ¿O no? Lo normal, en el aprendizaje tú vas resolviendo problemas, ¿bien? Si yo me aferro a que sé resolver este problema, ¿bien? Nunca voy a cambiar, porque siempre voy a reducirlo todo al mismo problema, que es el que yo sé resolver. Si la experiencia para lo que me sirve a mí es para darme cuenta de que realmente todo se puede solucionar, da igual el problema que venga, yo me tengo que adaptar al problema y buscar la solución, si esa es la experiencia que tienes, perfecto. Ya has contestado, ya está. ¿Vale? Bien, y la clave de cómo estamos hoy, según mis creencias. Todos tenemos miedo a la escasez. Y ese es el problema. Si yo tengo miedo a la escasez, no hay suficiente bienes materiales en el mundo para todos, no hay suficiente bienes emocionales para todos, no hay suficiente tiempo. Me tengo que pelear con los demás. Para que no me quiten a mí aquello que me permite sobrevivir. Lo que esta idea es perversa, porque implica que alguien tiene que morirse. Porque si no hay para todos, y yo acumulo, por si acaso, otros se tienen que morir. Entonces eso les pasa a todos los más ricos que está viendo en los últimos años. En los últimos no, en toda la vida. Toda la vida. En toda la vida. Los ricos
como controlan los medios de comunicación y de propaganda, bien, tienen buena prensa. Los que sufren el síndrome de Diógenes, que lo que coleccionan es basura, pues entonces esos no tienen buena prensa. Pero su problema es el mismo. Tengo una inseguridad bestial a que me falte algo y lo tengo que acumular. Como decía otras veces, no es lógico que una persona tenga 48.000 millones de euros. Si lo pasamos a pesetas, que se entiende mucho mejor, ¿no? 6 por 8, 48. 8 billones de pesetas. Billones. Y luego el miedo a que se lo quiten. Pero ¿cómo te van a quitar 48.000 o sea, 8 billones de pesetas? Es que lo repartes por el mundo y es que hace falta un ejército de millones de personas para encontrarlo. Pero él está tan enfermo que tengo lo suficiente para que me tengan miedo. ¿Es eso? Claro, lo que estás buscando es, tengo tal inseguridad y además tengo tan metido en mí que los demás están buscando eso para quitármelo, que tengo que acumular todo el poder posible para tenerlos lejos y sentirme protegido. Pero como eso es una emoción que no se puede tapar con lo externo, necesito más y más y más y más. Claro, entonces las personas que tienen síndrome de Diógenes también es porque tienen esa... Claro. Claro, porque yo sé de uno que se ha muerto millonario y vivía en la miseria, hasta se ataba el pantalón. Ahorrar, claro. Guarda. Sí, sí. Y a mejor herencia unos primos segundos. Claro. Pero la gran duda aquí es... Entonces ni comía ni nada. Si tú sabes que la escasez es una situación mental, ¿no? Pero sabes que el sistema está basado en la escasez. En esa escasez. Sí. Uno intenta salir, si se puede salir de vez en cuando, pero estás constantemente luchando con eso. Porque hasta en el trabajo estás con el concepto de, ojo, que me sustituyen por otros, si no. Claro. Pero es que el sistema está así. Claro. Y el sistema está así porque emocionalmente nosotros resonamos con el sistema y lo aceptamos. Y no lo aceptes. Pero si no aceptas te echan. A ver, cada vez que hablo de aceptar, bien, estoy hablando de estructura emocional. Si yo estoy absolutamente convencido de que no hay escasez y hablo con una persona, mi confianza le hace dudar de todo lo que él crea. Hay un punto de duda ahí. Y eso, vamos, un ejemplo clarísimo. Tengo un amigo que surgió en una conversación y de repente dijo, no, porque el iris es lo negro del ojo. Y claro, te quedas así y dices, iris, arcoiris, iridiscente, esos son los colores. A mí me lo explicaron en mi colegio de curas y el iris es lo negro del ojo. Cuando fui a mi casa me fui a buscarlo. Bien, la confianza con la que tú dices las cosas es lo que mueve al otro. Si tú no confías en eso que dices, bien, tienes que repetirlo una y otra vez para ver si te acabas de convencer tú. Cuando repites mucho algo es porque te quieres convencer tú mismo. Si no, lo dices a la primera y el otro es como que tiene que volver a repensar. ¿Vale? Luego, si nosotros tuviésemos confianza en que no hay escasez, eso empieza a propagarse. Y entonces empiezas a ver a ese tipo de personas diciendo, ¿no estaréis un poco enfermos? Y si vosotros sois los que estáis creando las leyes, ¿estas leyes no estarán un poco mal? ¿No sería bueno que pasaseis por algún centro médico que tenéis dinero de sobra para pasar? Que lo mismo vais a ser más felices. Y me contaban el otro día una persona que se había relacionado mucho con gente rica, pero rica de esta de 4 generaciones. O sea, que no había trabajado en su vida, no el nuevo rico que tiene otros problemas. El miedo principal de esta gente es el miedo a la muerte. Porque entran en el conflicto de, yo en mi vida, bien, me he sentido superior a los demás y he tratado mal a los demás. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Voy a pagar por esto que he hecho? Te vas a reencarnar. Fíjate qué guay, yo no tengo ese problema, al revés, de hecho lo mejor que sabía. Bien, pero ese miedo a la muerte implica que aquí, en este mundo, yo tengo que buscar la mayor seguridad posible. Sí, sí. Y para tener la mayor seguridad posible, todos tienen que depender de mí. Porque si dependes de mí, me necesitas.
¿Quién manda? Si no dependes de mí, soy prescindible. Pero estás hablando de una sociedad de la Edad Media, ¿no te das cuenta? Es que estamos en la misma. A ver, Ahora todos los avances sociales que se han producido, Los pilares de la tierra, pues yo no. a ver, los avances sociales que se han producido desde el siglo XVIII o XVII son muy cuestionables que hayan sido avances sociales. En el libro La riqueza de las naciones de John Smith, lo que se demuestra es que sale mejor a una persona con dinero un trabajador que no un esclavo. Bien, a partir de entonces, quitamos la esclavitud. Si es más rentable tener un trabajador que no un esclavo, ¿realmente es que ha habido un salto social o un salto mental o un salto humano en abolir la esclavitud? Bien. Ha habido un cambio. No, económicamente, evidentemente, lo que tú dices tiene una argumentación. Socialmente no, que los esclavos los podías matar. Podías hacer con ellos lo que querías. Ya. Yo, hablando, porque Smith yo creo que es economista, ¿no? Además, hablando en rango económico, tienes toda la razón. Pero claro, pasa que la sociedad... Hombre, la sociedad no solo son esas personas, ¿bien? Pero los que mueven las leyes y crean cosas, los que mueven el sistema en plan grande, ¿bien? Se mueven por la economía. Pero yo creo que en estas cosas un poco porque hay un concepto de, o sea, como que fuéramos a vivir eternamente. O sea, así sabemos que nos vamos a morir, pero mentalmente acumulamos porque creemos que vamos a necesitar tanto porque nos sale y tal. Si todo el mundo pensáramos, la esperanza de vida son 80 y tantos años, y dices, pues en 80 y tantos años, los primeros años dependen de tus padres, los de las mayores también dependen de otra gente que te cuide. Pues ¿para qué tanto tiempo de acumular y de hacer tanto? Porque no es un problema racional. Por eso. También es porque como dices, claro. ¿qué voy a necesitar yo cuando tenga 79 años? ¿Qué necesitan los animales para vivir? ¿Perdón? ¿Qué necesitan los animales para vivir? Nada, comida. Nada. Viven al día. Entonces, ellos ni se cuestionan cuántos años voy a vivir. No están en un sistema donde hay que trabajar. Pero tú con la cachama en el momento vas a... Claro, pero ¿a quién le interesa vivir en un sistema en el que tú dependas de otro para poder comer? ¿Qué no hay otro? Si hay otro. Si a ti no te pagan, ¿tú puedes comer? No. Sí, me puedo convertir en una social y intentar buscarme la vida, sí. Intentar buscarse la vida, ¿vale? Lo que pasa es que la calidad de vida puede ser tremenda. A ver, si nos damos cuenta que realmente no necesitamos una estructura como la que tenemos para poder vivir, bien, y la gente tuviese pues su posibilidad de cultivar en el campo y hacer sus cooperativas, sus historias, como en los pueblos de antes. Yo soy el que hago los zapatos y tú tal, y yo me dedico a esto y yo a lo otro, pues a mí me gusta. Hay gente que disfruta en el campo. Bien. Y no dependes de nadie, sino que vives en una comunidad, porque puedes comer y no tienes ningún otro problema. ¿Cómo te manipulan? Si yo vivo. No te manipulan. Perdona, espera, ¿y qué ha pasado con la gente que vivía en los campos y han tenido que irse a la ciudad? Porque no tenían para vivir. Porque no tenían, y no tenían para vivir, ¿por qué? Porque ¿de quién era la tierra? Y entonces estaban subyugados a él. Incluso gente que tenía su propio terreno. Te crean otras necesidades. Porque también querían que te hacen creer que son imprescindibles para vivir. Una persona en el campo que ve a una persona de la ciudad, es lo que pasa con los inmigrantes. El marroquí que se va a Francia y cuando vuelve de Francia vuelve con televisor o vuelve con un coche, pues la imagen que queda ahí es eso, ¿no? Y en el campo pues era lo mismo, venía alguien de la ciudad, tenían televisión o aire acondicionado, o tenían una nevera más grande. Pero también eso es porque las condiciones en ese campo, bien, no son las mejores. Si tú tienes un pueblo en el que la gente vive bien, vive equilibrada, tú traes cosas y es como a los niños, dices, anda, mira qué divertido, tal, una tele, cómo mola, tal igual. ¿Y luego qué haces? Vale, pues nada, hasta luego. Y me voy a vivir mi vida como a mí me apetece vivirla. Pero para eso tengo que estar equilibrado. Y eso no es lo normal. La necesidad tiene que estar equilibrado la sociedad que te rodea. Normalmente el grupo, claro. Una educación determinada. Normalmente el grupo.
Claro, Sí, sí. porque en ese pueblo a lo mejor no hay televisión, pero la gente se reúne, habla, y entonces ¿para qué necesitan la televisión? Quiero decir, si pueden compartir pues sus cosas, sus quehaceres diarios, y bueno. Claro. Siguiente paso, ya después de haber revuelto todo esto, es... Sí. Mi deseo necesita de alguien, tengo que negociar con alguien para poder conseguirlo. Siempre creen que sí. Y si necesito negociar con alguien, me imagino esa negociación, cómo va a ir. Y en la negociación siempre hay que buscar las trampas. Intentar cambiar al otro. ¿Qué significa? Que no confío en mí. Sí, pero entonces ya no estamos en querer algo que no es para nosotros, sino que queremos sacar producto del otro. No. Yo lo que quiero es cambiar yo, Claro. por una serie de razones. Ahí cada uno tiene que ver Pero sus... si necesito cambiar al otro para yo conseguir lo que quiero, A ver, no, por ejemplo, si yo quiero conseguir unos estudios, ¿necesito a otra persona? Bueno, pues voy a necesitar a un profesor. ¿Vale? Pues entonces tengo que hablar con ese profesor para ver cómo me da los temas que yo quiero. ¿Vale? Esa sería la negociación. ¿Qué pasa si siento que dependo de esa otra persona? Pues que por un lado voy a intentar cambiar al otro para que haga lo que yo quiero que haga, porque si no, no consigo mi objetivo. ¿Bien? Voy a tender a mentir para conseguir que haga lo que yo quiero que haga. ¿Bien? Y me voy a bloquear porque si él es el que me tiene que dar lo que yo necesito para avanzar y no me lo da, estoy atascado. Y como es solo él es imprescindible para conseguirlo, no avanzo. ¿Qué significa todo eso? No, confío en mí. ¿por qué te pondrías a hacerlo por ti solo? O buscarías otra persona que te pueda ayudar, lo que sea. Otras opciones. Bueno, y si descubres que no confías en ti, ¿qué haces? Soltar la desconfianza. Uf, pero tienes que darte cuenta de que no confías en ti. Pues para eso está todo esto. Es que me estás haciendo recordar un caso. Y hemos llegado tarde, claro, con ese caso. No en mí. A ver, nunca es tarde. Si la cuestión es que tú te des cuenta y empieces a vaciar Pues sí, todas las limitaciones. Nunca es tarde. pues sí. Sí, las trampas estas son muy evidentes en una relación de pareja, ¿no? Si tu deseo es conseguir a alguien, Ahí está. Y si dependo de ella. no lo consigues, es que le intentas cambiar para que se acerque a ti, mientes. Y además que es imprescindible esa persona. Cuando lo que pensamos es decir, pues a lo mejor no es esa persona. Olvídate de esa persona y... Claro. Bien. Yo hoy me he encontrado con una señora, creo que viene como lo cuento, que había ingresado a su marido por un problema de azúcar, que casi se la muere y demás. Y es que es un bruto, porque por más que le digo, no le puedo hacer cambiar. Es curioso porque es curioso porque si tiene un problema de azúcar, lo que tiene es un problema de dulzura en su vida. Y si su mujer solo quiere que cambie, A lo mejor no le da la lo mismo no se lo dice muy dulcemente. Tiene que comer por... Que no es cuestión de dulzuras, es que en general los señores son muy testarudos y hacen lo que les viene en gana. ¿O no? Vosotros jugad por vosotros mismos, ¿no? No tengo ni idea, a mí me lo parece. Aquí, a ver, si la cuestión es, esto es una negociación. Esto es una negociación. Si el hombre es muy testarudo, ¿por qué no me busco otro que sea menos? ¿Y si te toca la madre de esta luna? Además, dice que no, dice, somos otros, dice, no, No, para. Bueno, pues lo último es buscar los autosabotajes. Buscar los momentos en que un deseo que yo quería cumplir se atascó.
Y entonces, ¿qué me decía? Si me vienen pensamientos del estilo, bueno, es que claro, no es el momento porque estamos en crisis, justificaciones. Sí. Bueno, es que no es para mí porque realmente a mí no me gusta tanto, justificaciones. Es que son los demás porque es que no me ayudan, porque... justificaciones. Bien. Y sobre esto es sobre lo que podemos hacer el mismo trabajo que hicimos el otro día con una persona, sanando la relación con esa persona. Pues en este caso lo que vamos a hacer es sanar la relación con esa parte de nosotros que nos sabotea. ¿Ah? Y ya sabemos, paso a paso, emoción a emoción, para no sumarlas, no tener prisa. Ya sabéis que se puede hacer en grupo. Y lo que tengo que hacer ahora, ¿os acordáis que aquí va el escenario? Pues es coger una de esas partes de mí, la parte negativa o vengativa o miedosa o lo que sea, y me la pongo delante. Y dejo que actúe. ¿Qué me hace sentir? ¿Qué dice? ¿Qué hace? ¿Qué emociones me despierta? Y eso es lo que yo voy liberando. ¿Alguien se atreve a poner a su parte saboteadora delante? Puede ser un ejercicio interesante. Vais a descubrir muchas cosas. En público. Pero si solo vais a contar qué os hace sentir, nada más. Yo es que ya lo hice el otro día, pero bueno, a mí no me importa. Si no, hombre, preferiría que saliera otra persona para no... ¿Alguien más? ¿A la una? Venga. ¿Para dos? ¿Alguien? Venga, pues tú misma. Venga, pues yo mismo. Pues ala, ahí tienes a esa parte saboteadora que cuando quieres conseguir tus deseos ahí más importantes se planta delante y dice: las dudas. Las dudas. ¿Y dónde sientes las dudas? ¿En tu cuerpo? Tengo que hacer... Claro. Puntúa. Un 80. 80, pues venga, empezamos con los toques. Sí, sí. Aunque tengo un 80 de tengo dudas. 80 de dudas, quiero conseguir mi deseo. En este caso simplemente utilizo una frase que sea más neutra, ¿vale? Porque quiero conseguir mi deseo me puede generar ansiedad de tengo que conseguirlo. No, ¿bien? Entonces simplemente pues dejo que llegue el equilibrio. Vale. O la armonía. Venga, aunque la armonía. Aunque tengo un 80 de dudas, dejo que llegue la armonía. Dejo que llegue la armonía. Aunque tengo un 80% de dudas, quiero que llegue la armonía. Aunque tengo un 80% de dudas, dejo que llegue la armonía. Dejo que llegue la armonía. Aunque tengo un 80% de dudas, dejo que llegue la armonía. Bueno. Pensando en mi deseo, ¿verdad? Bueno, no, por ahora el saboteador. Por ahora solo las dudas. Las dudas son vale, sí. Ya. Puntúa. Sí, ya ha bajado. ¿Cuánto? Ha bajado ya casi a un 10%. O un 10, vale. Sí. Aunque solo me queda un 10 Aunque de dudas. Solamente me queda un 10 de dudas. Dejo que llegue la armonía. Dejo que deje la armonía. Dejo que llegue la armonía. Aunque tengo un 10% de dudas, dejo que llegue la armonía. Aunque tengo un 10% de dudas, dejo que llegue la armonía. Todo bien, ¿no? Todo. Bueno, pues ahí lo tienes, tu yo saboteadora. Las dudas ya
Nada. ¿Y ahora qué viene? La enojada. Enojada, ¿no? Sí. ¿Cuánto? La enojada no mucho. No, un 50. 50. Aunque tengo un 50% de estar enojada, de enojo, dejo que llegue la armonía. Aunque tengo un 50% de enojo, dejo que llegue la armonía. Y aunque tengo un 50% de enojo, dejo que llegue la armonía. Me hace gracia porque es que se me va luego las... Pues mira qué fácil. Me entra la risa otra vez. Me entra la risa y... Ahí la tienes. ¿Qué cambia ahora? No. A veces un poco la depresión. Depresión. Un poco, sí. ¿Cuánto? Sí, un poquito la depresión. Pues... un 40. Aunque tengo 40% de depresión, dejo que llegue la armonía. Aunque tengo un 40% de depresión, dejo que llegue la armonía. Y aunque tengo un 40% de depresión, dejo que llegue la armonía. Muy bien. Es mágico. No sé si es que estoy muy relajada hoy, que... Pues esto va muy bien, entonces, sí. venga. No, además que hoy no, el otro día me latía, pero esta vez... Bueno, pues perfecto. ¿Sí? Venga, mírala. ¿Esta vez qué? La alegría. Ya alegría. Tiene alegría. Pero ya, ¿lo ¿Vale? tengo que hacer también? No, a ver. Ya tengo alegría. Siento alegría. En este caso, ya decidís. Bien. Lo ideal para que se cumplan las cosas es llegar a la tranquilidad, a esa paz. Porque cuando estás en paz, todo lo que quieres pasa. Viene solo, es mágico. Bien. Si tienes alegría, es como que te motivas a hacerlo. Pero porque tienes que motivarte. Entonces, tú decides, puedes dejar ahí esa alegría, mientras no sea negativo, te va a ayudar a avanzar. ¿Vale? Si quieres la dejamos y vemos alguna cosa más. Pero a veces te pasa eso, que tienes la alegría, empiezas muy fuerte y luego caes redondo. Claro. Porque puede tapar algo. ¿Cómo? Que puede tapar algo. ¿Vale? En este caso vamos a dejarlo, porque lo mismo luego nos enteramos de por qué estábamos tan alegres. ¿Vale? Bueno, pues entonces ahí está, ¿no? Yo en mi caso sí. Vale, muy bien. El reparto, miramos su cara. Está alegre, nada más, todo bien. ¿Sí? Vale, pues con esto pasamos. Y nos vamos a exagerar y vamos a utilizar las mismas frases que utilizamos para sanar conflictos. Dile qué te ha hecho. Tú hiciste que no me pudiera ir de vacaciones, o lo que sea. A la parte de ahora... Es la saboteadora, la que cada vez que tú quieres algo, hace todo lo que puede para que no ocurra. Tú me impediste... Tú me impediste que llegara a conseguir ese deseo. Sí. ¿Y cómo? Tú me impediste que llegara a conseguir ese deseo. ¿Qué te hace sentir? Impotencia. Impotencia. ¿Puntúa? Un 70. Aunque tengo un 70 de impotencia. Deseo conseguir... Llega la armonía. Llega la armonía. Aunque tengo un 70% de impotencia, llega la armonía. Aunque tengo un 70% de impotencia, llega la armonía.
50, Sí, ¿vale? aunque tengo un 50% de Impotencia. de impotencia, llega a la armonía. Aunque tengo un 50% de impotencia, llega a la armonía. Y aunque tengo un 50% de impotencia, llega a la armonía. Ya ha bajado mucho. ¿Cuánto queda? Nada, un 5. Sí, Aunque tengo solo queda un 5 de impotencia, llega a la armonía. Aunque solo tengo un 5 de impotencia, llega a la armonía. Bien. Aunque tengo un 5 de impotencia, llega a la armonía. Dile qué te ha hecho. Si lo tienes claro, ¿qué te hace sentir? Un poco vergüenza. Vergüenza. Un poco vergüenza. ¿Cuánto? Un 40. Aunque tengo 40 de vergüenza, llego a la armonía. Aunque tengo 40 de vergüenza, llego a la armonía. Aunque tengo 40 de vergüenza, llego a la armonía. Baja mucho. ¿Cuánto queda? Queda nada, un 5. Aunque tengo 5 de vergüenza, llego a la armonía. Aunque tengo un 5 de vergüenza, llego a la armonía. Aunque tengo un 5 de vergüenza, llego a la armonía. Súper tranquila. Muy bien. De nuevo, ¿qué te ha hecho? Cuenta incluso que no te hayan regalado en Navidad lo que te tenían que regalar. A ella es lo que lo saboteó. No me hicieron lo que yo... Sí. Eso es. Aunque no me regalaron lo que yo quería, estoy en armonía. En armonía, sí. En armonía. Sí, aunque no me regalaron lo que yo quería, estoy en armonía. Aunque no me regalaron lo que yo quería, estoy en armonía. Aunque no me regalaron lo que yo quería, estoy en armonía. Nada, Bien. Esto que parece tan tonto de los regalos, bien, es lo que hace que fluya la vida. Porque si nada en la vida se regala, todo me lo tengo que ganar con esfuerzo, ¿cómo voy a conseguir yo mis deseos? Con esfuerzo. Y no me voy a fiar de nadie que me regale cosas o que me facilite el trabajo, porque luego me lo puede quitar. Y esas emociones se quedan precisamente de esos momentos. ¿Puedes repetirlo otra vez? Bien. Si yo no siento que en la vida la gente te puede regalar las cosas porque sí, O si te cuesta admitir regalos, eso es porque no puedo fiarme de ellos. para que no pasen factura o tenga un precio detrás. Eso es. Y esas situaciones se suelen quedar grabadas pues en la infancia. Y esos momentos en los que pides tus regalos porque has sido muy bueno y te has esforzado y te dan los calcetines, bien, pues que demuestra que la vida es injusta, que no te van a dar lo que tú quieres, que aunque te esfuerces no funciona, Y que no eres merecedora. que no lo mereces. Nadie da nada a ¿Cómo cambio te de digo, nada. cuál sería la Esa es la frase. Nadie da nada a Esa, cambio lo de mejor nada. es recordar la situación y vaciar emocionalmente toda esa situación. Y luego coger al niño, bien, y hacer todo este proceso con el niño. Bien. Y por supuesto, si están implicados los padres, pues con los padres también. Pero si tú cuando eres niño tampoco hay, o sea, la cultura de tu momento, de tu zona o de lo que sea, no es de regalos, tampoco no los necesitas, no los echas de menos.
A ver, si la cultura de tu zona no es de regalos... Digo, por bien, ejemplo, de la infancia, pero, o del mayor, o lo que sea, que tampoco es pero una cosa que lo... un regalo no es una fiesta y te doy una caja envuelta. Ya. Bien, un regalo es, oye, que tengo una caja de lápices que si la quieres. Porque sí. Me he acordado de ti y sé que te gustan los lápices de colores. ¿Vale? Si eso pasa en tu cultura, pues entonces el niño admite que en la realidad, que cuando sea mayor, las cosas pueden venir así. Que si él necesita algo, si le gusta algo, alguien se lo puede ofrecer. ¿Bien? Y él también va a entrar en ese juego. Él va a estar también mirando a los demás por si necesitan algo, porque también él puede ofrecer. ¿Bien? Esto de nuevo no son cosas aisladas de un individuo y la sociedad, no. Tú estás en sociedad y estás interactuando con ella. ¿Vale? Yo lo interpreto el tema de los regalos también como un motivo más de interacción con los demás. Yo lo Claro, interpreto. sí. Es otra manera de interactuar con los demás, es otra manera de hacer feliz a la otra persona y por lo tanto hacerte feliz a ti. Bien, pero si no has vivido eso, no te han educado con eso, ahí hay un conflicto. Entonces no puedo recibir porque está mal. Pues si no puedes recibir porque está mal, ¿cuánto te tienes que esforzar para que esté bien? ¿Vale? Y entonces, ¿qué trabajos tienes? Los que te esfuerzas un montón y te pagan poco. Porque son los que encajan con tu percepción de tu valía y de cómo son las cosas en el mundo. Si no le quitásemos a los niños pequeños la ilusión de la magia, bien, de mayores también te ilusionarías y buscarías cosas mágicas para que puedan ocurrir, grandes deseos. ¿Bien? O sea, que debemos de mantenerles la magia. Sí, porque realmente pasan cosas mágicas en el mundo. La magia es la palabra que define, no sé cómo ha pasado esto, pero ha pasado. Yo lo quería y ocurrió. ¿Pasan esas cosas? Sí, luego existe la magia. ¿Vale? Otra cosa es que tengas que tener una varita, pues no necesitas una varita. Bien. Si tú educas a un niño en eso, el niño cuando crece vive la vida de esa manera, confiando en la vida que me puede traer cosas. Si no, es una pelea con ella. Sin embargo, yo, por ejemplo, siento que tengo la rutina cerrada. Nunca sé lo que va a gustar a nadie. Entonces, es un poco por eso. No me menciona a nadie. Claro. Regalos, si acaso lo que te encontrabas en el campo. Es lo que yo quería decir. Yo de la niña en mi pueblo es que no se hacían regalos de nada. O sea, no existía ni reyes ni nada de eso. Era la limosna a los pobres. O sea, que el único que existía de regalos era el día que hacían la primera comunión. Que venían tus padres, te regalaban, los padrinos y algún familiar te regalaba algo. Pero era el único regalo que existía de... Entonces, luego yo nunca he echado de menos los regalos. Y a lo mejor lo que tú dices, cuando yo he sido más mayor, pues tampoco siento yo la necesidad de regalar. Cada uno se lo lleva a su terreno. Claro. Sí, pero que de regalar, o sea, de decir que eso le puede hacer feliz, que sí que regalo, o sea, quiere decir, o sea, pero no es una emoción que me lo impongo. O sea, yo me impongo de que, pues hombre, a mis sobrinos, a lo que sea, hacerles un regalo. Pero emocionalmente yo eso no lo tengo como ilusión de regalo. No te sale. No, lo hago, pero lo hago pues como deber. Tengo que hacerlo. Y, claro, pues entonces mira a ver la otra parte de las cosas en la vida a ti te llegan porque sí. Pero yo luego, por ejemplo, hacia mí siempre digo que la vida me ha ofrecido siempre cosas y que he tenido mucha suerte, he sabido cogerlas. Vale, pues entonces sí, no hay problema ninguno. O sea, que la vida, o sea, en sí, en la sociedad o lo que sea, siempre me ha ofrecido cosas. Y yo he sabido, a lo mejor, como dicen, esa suerte que pasa por tu puerta y la aceptarla, pues ya está, entonces no hay conflicto. Pero ante la misma situación sí se puede dar, por ejemplo, cuando te comparas con, ay, es que a mi amiga sí le hacen regalos y a mí no. Vale, yo lo único que quería saber era si eso te podría, o sea, que al no tener esa necesidad o esa cosa, podría ser una patología. Cualquier situación a una persona le provoca un conflicto y a otra persona no tiene por qué. ¿Vale? No depende de ella, depende de cómo se viva en su entorno eso. Si eso es natural, no tiene ningún problema, pues no pasa nada.
Además que los regalos no tienen que ser tampoco comprar algo. Tú puedes hacer un regalo pues invitando a alguien a tu casa, dando un paseo, llamando a una amiga. Quiero decir que para mí eso también es como un regalo. Quiero decir, sí, vamos, no sé. Me parece que eso también, yo desde mi punto, yo como en mi casa tampoco, mis padres no nos han educado en hacer regalos, son prácticos. ¿Necesitamos algo? Ah, pues te lo compro, pero me tienes que decir qué necesitas. Entonces yo, claro, pues a mí también me cuesta regalar, porque digo, uy. En cambio, si me dicen, uy, a una amiga, por ejemplo, fue su cumpleaños, ay, pues quiero ir a un taller de no sé qué. Ah, pues toma, yo no, te doy un sobrecito y toma. ¿Cuánto cuesta? Pues la mitad. Yo quiero decir que... Sí. Bueno, para mí eso también es un regalo, quiero decir que, bueno... Son otras maneras. Es otra manera de... Que a veces... Yo quiero compartir el punto de vista. En mi caso los regalos, yo era la pequeña, ¿verdad? Eran agobiantes, porque era una forma de sobreprotección. Entonces llegó un momento en que yo ya no quería regalos. O sea, y yo misma entraba en el juego a hacer muchos regalos. Y de repente dije, a la mierda todo, o sea, y me fue... Era como, yo no crezco si sigo recibiendo regalos, tendría que... Pero sí me permito que la vida me sorprenda con regalos. Supongo que sí, es lo que tendría que plantearme. Sí, mira a ver esa frase de yo no crezco si sigo recibiendo regalos. En un momento de mi vida era. Sí. Una sobreprotección, hasta que... Pero mira a ver cómo encaja luego eso en el resto de tu vida. Es decir, ¿a mí me regalan algo en mi carrera profesional? No. Porque soy mayor. Claro, y sobre todo me paso la vida demostrando que soy autónoma. Vale, luego esas pequeñeces, déjatelas hacer, porque son tan sentidas, es que no sabes La frase es saber aceptar honra a quien lo ofrece. Saber aceptar honra a quien lo ofrece. Pero, a ver, la clave no es acordarme de cómo tengo que actuar en las situaciones. ¿Cómo lo he vivido, ¿no? Lo importante es darme cuenta de cómo vivo yo esas situaciones, por qué hago esos regalos. Bien, si es porque me sale en el momento de decir, oye, pues lo mismo, pum, ya está, ¿vale? Eso es equilibrado. Si es súper pensado porque, claro, así se va a ilusionar y con eso yo me voy a sentir bien, y le voy a sacar lo otro, ya es otra cosa. No, eso no ¿Vale? es. Entonces, ahí cada uno tiene que ver qué es lo que le molesta. Si te molesta, lo puedes cambiar. Perdona, yo me voy a lo mío. Sí. Pero en mi caso sí era una... Claro, me voy a lo mío. Pero en mi caso sí era una forma de demostrar a mí misma que tenía que demostrar que valía o que crecía. Ya no tengo que demostrar, es lo que tendría que darme cuenta. Tu estructura, la estructura que se fija de pequeño, es la que se fija. Hasta que no la vacíes emocionalmente, Eso, ya está. Vale. sigue activa. Entonces tú tienes que hacer el esfuerzo consciente de cambiar lo que te sale de dentro o cambiar lo que está dentro y ya haces otras cosas. ¿Vale? ¿El no hacer regalos puede ser lo que tú has comentado antes de la escasez o no? Tiene nada que ver. Pues por una parte puede tener que ver. Puede haber algo de escasez de la... Bueno, pues ya sabéis, habría que acabar con todo el proceso, ¿vale? De nuevo, hablar con ese personaje, por qué me saboteas, qué puedo hacer por ti, todo eso, darme cuenta de cuáles son mis limitaciones interiores con respecto a conseguir deseos. De nuevo, Ho'oponopono, lo siento por haberte creado, por tenerte ahí, por echarte la culpa, todas esas cosas. Bien. Y otra cosa que también podéis hacer es un libro de sueños. Lo mismo que os proponía alguna vez el cuaderno de paz, podéis poner por el otro lado del cuaderno de paz vuestros deseos, vuestros sueños. Lo interesante que busquéis un cuaderno que sea atractivo para que os llame la atención y lo cojáis y así lo rellenéis más veces y juguéis un poco más a esto. Y lo que tenéis que hacer pues será simplemente escribir esos deseos poniéndoles fecha de caducidad, cuándo quiero que se cumplan. Y si no se van cumpliendo, pues tachando Claro. los deseos y escribiendo otros, ¿no? Y como son mis deseos, como dice Monago, los cambio cuando quiero.
¿Vale? Y es importante cambiar el deseo, porque si yo, para avanzar hacia mi deseo, voy quitándome limitaciones, lo mismo mi deseo también va cambiando. ¿Bien? El objetivo del deseo no es llegar al deseo, es lograr los cambios que necesito para poder avanzar. El camino de evolución. Exacto. El deseo es la excusa para hacer ese camino. Lograr los cambios para Poder avanzar, para quitarme limitaciones. Bien. O sea que cada cierto tiempo lo repasas, le das detalles, quitas cosas, vuelves a reescribirlo, pero siempre haciéndote consciente de qué emociones te provoca, y todas las emociones negativas, soltarlas. Con las positivas ya decidís vosotros lo que queráis hacer. Bien. Y dedicarle un tiempo a soñar despiertos. ¿Cómo os sentiréis cuando lo consigáis? Disfrutarlo. Ese momento en el que lo tenéis, en el que estáis ahí, a cámara lenta, como si fuese una película. Añadimos nuevos sueños cuando queramos. Y también prestad atención a las resistencias. Si me paso unos cuantas semanas ahí sin mirar el cuaderno, ¿por qué? ¿No te has traído tu cuaderno para enseñarnos? Eso es como el diario. Eso está en mi casa. Tiene que ser bonito para la portada, ¿no? El mío tiene a Bart Simpson ahí en un monopatín. Ah, mira. Cuando Sí, dices sí. Relégate la noción de éxito Rivera, ¿te refieres a las...? A lo que no sea armónico. Vale, Todo lo que no sea armónico. a lo que vea que puede haber de resistencia. Bien, pues nada, hemos llegado al final. Muy bien. Pues gracias por la oportunidad. Espero que os sea de mucha utilidad, que lo pongáis en práctica. Bien. Está más pequeño, ¿eh? Muy bien. Pues nada, chicos, nos veremos. Hay mucho trabajo.